Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 19. Un alto en el camino. Alcanzamos la cima de una alta quebrada donde 7 enormes piedras dispuestas desordenadamente obstaculizaban el camino. Llegaban hasta allí olores fétidos provenientes de las profundidades, por lo que supuse que eran parte de crueles castigos. Es conveniente que descendamos lentamente, me dijo el maestro, de modo que nuestro olfato se acostumbre un poco a este hedor pestilente. Pero antes, sugiero que hagamos un alto en el camino y que nos sentemos unos minutos para tomar aliento. De acuerdo, le respondí, pero encuentra el modo de compensar la pérdida de tiempo y que éste pase sin darnos cuenta. Te propongo que reflexionemos y que hagamos un recuento de lo que hemos aprendido hasta aquí, me dijo. Perfecto, pues mi mente ha sido golpeada por tantas experiencias insospechadas y mi conciencia se encuentra convulsionada por todo lo que hemos visto y escuchado. Nos sentamos en 2 piedras a orillas del camino. Dante comenzó. Estoy recordando que en mi periplo anterior, cuando hicimos una pausa similar a esta, Virgilio me ilustró sobre la ética, cuyas transgresiones son castigadas duramente en estos lugares. Me explicó las causas y consecuencias de los 7 pecados mortales que ofenden a Dios, siendo esa la fuente de la moral basada en las antiguas creencias. Esos pecados matan el alma y obstaculizan el progreso humano, igual como esas 7 rocas obstruyen el camino. Son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la gula y la pereza. Para un hombre como tú, del tardo medioevo, repliqué, ese lenguaje tiene sentido. Pero en mi tiempo, hablar de pecados y de culpas ante Dios no se entiende, porque han cambiado las ideas sobre lo que somos los humanos y es distinta la idea de Dios que podría aceptarse entre nosotros. Dime, ¿cuál es esa idea de Dios que te has formado? Porque al morir descubrí también yo que eran falsas muchas de mis creencias, dijo el maestro, aproximando la cabeza hacia mí, demostrando de ese modo su interés en lo que pudiera decirle. No puede existir, aseveré enfáticamente, un Dios que nos mira constantemente, escudriñando nuestra conciencia para descubrir cualquier desobediencia y ofensa, que luego juzga severamente y castiga con el fuego eterno. Ese Dios no puede existir. El Dios en que se podría creer todavía en mi tiempo es uno que ama infinitamente a su creación y que para los humanos fuera como un padre que anhela ardientemente que sus hijos sean felices y realicen sus mejores sueños. Una felicidad y realización que cada uno tiene que buscar libremente y siendo fiel a su propia conciencia. El Dios en que puede creerse es uno que no se imponga, sino que atraiga mediante el amor, invitando amorosamente a unirse a Él. Un Dios que salva de la muerte, porque ¿cómo podría un padre permitir la muerte eterna de sus hijos que ama? Y he comprendido, agregué, que en una época donde las personas han perdido la inocencia de los niños, la ética debe fundarse sobre bases que la razón humana pueda por sí misma argumentar. Después de un momento, recordando todo lo que había visto y escuchado, continué. Este infierno moderno en que ahora nos encontramos no ha sido creado por Dios. Es obra de los humanos que nos hemos venido reduciendo y empequeñeciendo como consecuencia de haber olvidado que somos imágenes de Dios semejantes a Él. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Me encuentro acaso completamente perdido?, pregunté. Dante se levantó y de pie frente a mí levantó los brazos y la mirada hacia el cielo y enunció: Dios es el omnipotente, el que todo lo conoce del modo más completo e íntimo. El hombre
es semejante a Él, un ser de conocimiento, capaz de investigarlo todo, desplegando las diversas potencias cognitivas que posee. Dios es el Creador, que sostiene el universo en la existencia y en su evolución creadora. El hombre es semejante a Él, un ser creativo, capaz de producir obras de arte maravillosas y con su ingenio perfeccionar la naturaleza e inventar artefactos orientados a satisfacer las necesidades, aspiraciones y deseos humanos. Dios es el subsistente, el ser absoluto, que no depende de nada ni de nadie y que actúa con plena y total autonomía. El hombre es semejante a Él, un ser libre, capaz de liberarse de toda subordinación y poder que lo restrinja, y de alcanzar autonomía personal y comunitaria. Dios es el que une, el que ama, el que todo lo atrae a sí. El nombre de Dios es amor. El hombre es semejante a Él, un ser capaz de amar la existencia, de solidarizar con los demás, de quererse a sí mismo. El hombre es un ser llamado a unirse en comunión con la comunidad, con la creación y con el mismo Dios. Yo guardé silencio, meditando en lo que dijo el maestro. Él esperó pacientemente hasta que logré darle forma de pregunta a la crítica que hace la filosofía de mi época a los conceptos expuestos por Dante. ¿No será que es el hombre el que ha creado esa idea de Dios a su propia imagen y semejanza? Esa idea de Dios como omnisciente, creador, absoluto y amoroso, ¿no es acaso la expresión del conocimiento, la creatividad, la libertad y el amor que descubrimos en nosotros mismos y que proyectamos idealmente en aquella concepción de Dios? La respuesta de Dante me sorprendió, pues en vez de argumentar en contra, como yo esperaba, aseveró: sin duda, la idea de Dios amor, omnisciente, creador y absoluto, que ha sido elaborada racionalmente por los filósofos, tiene como base y sustento esas cualidades y potencias que se manifiestan en el propio ser humano. El hombre busca, aspira, anhela a Dios, y por eso lo concibe y lo establece en su conciencia. Dicho de otro modo, lo que esa idea de Dios expresa es el anhelo que descubre el hombre en su intimidad, de alcanzar la plenitud y perfección del conocimiento, la creatividad, la autonomía y el amor que experimenta en sí mismo como imperfectos, deseando y buscando que sean plenos y perfectos. Plenitud y perfección del conocimiento, de la creatividad, de la libertad y del amor que solamente podría alcanzar el ser humano si llegara de algún modo a la unión con Dios. Quienes creemos en Dios pensamos que ese anhelo manifiesta la presencia de Dios en nuestro interior más íntimo, que nos atrae y nos llama a unirnos con Él. La idea de Dios es la más bella, ¿qué digo?, la más sublime que haya jamás concebido el ser humano, pues es también la más verdadera y excelente que por sí misma dignifica al hombre y lo mueve a mirar hacia lo alto. Entiendo, comenté, creer en la grandeza del hombre es creer en Dios, y creer en Dios es creer en la grandeza del hombre. Así es, y lo importante, acotó Dante, es buscar con persistencia esa plenitud y perfección del conocimiento, de la creatividad, de la libertad y del amor, y creer que es posible alcanzarla. Tengo todavía una duda, una cuestión que me inquieta, y no solamente a mí, dije, y agregué sin tomar aliento. Se dice que Dios es todopoderoso, omnipotente. ¿Por qué entonces permite el mal y no interviene como se esperaría de alguien que tiene todo el poder en sus manos? La omnipotencia que se le atribuye a Dios no es sino la proyección del ansia de poder que anida en el ser humano.
El hombre ha puesto en su idea de Dios también lo torcido que encuentra en sí mismo. Esa es la razón de que muchos incluso odian a Dios. Has de saber que Dios es el que ha renunciado a ejercer poder sobre el hombre en la tierra, como hacen los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces, ¿Dios no actúa?, pregunté. El amor solo responde al amor. Sin agregar nada más, el maestro me ayudó a alzar tomándome del brazo. Era llegada la hora de continuar el viaje. No habíamos avanzado más de 1000 pasos e iba yo mirando el suelo para no tropezar con alguna piedra, cuando de improviso Dante, que iba delante mío, abrió los brazos como queriendo detenerme ante un peligro y exclamó, casi gritando: ¿qué diablos es esa cosa enorme? Alcé la vista y, oh sorpresa, ante nosotros se alzaba imponente la Tour Eiffel, ante la cual más de una vez me había encontrado en París. «Es la Torre Eiffel», exclamé a mi vez, sorprendido de encontrarla en este lugar. Y como el maestro no dejaba de balancear la vista entre la torre que tenía delante y yo que me puse a su lado, entendí que me pedía que le explicara de qué se trataba aquello. Esa, dije, es la Torre Eiffel, que se encuentra en París, a orillas del río Sena, al final del campo de Marte. Es considerada la obra de arte, el monumento arquitectónico más grandioso, símbolo de la grandeza de Francia, que visitan cada año más de 7 millones de personas que llegan de todo el mundo para admirarla. No lo puedo creer, dijo Dante pensativo, con voz bajita y como hablando consigo mismo, pero que alcancé a oír. Enseguida paseó la mirada de arriba a abajo y de abajo hacia arriba repetidas veces. Después se llevó la mano al mentón con el gesto de quien se esfuerza en entender y finalmente expresó lo que parecía ser la conclusión a que había llegado. Es grande, sí, me refiero al tamaño. Ha de tener unos 300 metros. 324 metros para ser exactos, y está situada sobre una base de hormigón de 57 metros sobre el suelo, precisé, y luego agregué con entusiasmo: en su parte inferior, la torre es un cuadrado de 125 metros por lado. Ajá, es muy grande, sí, comentó Dante. Son 7.300 toneladas, considerando solo el fierro, en 18.038 piezas de metal, ensambladas con 2.500.000 remaches. Y lo más sorprendente es que fue construida en apenas 2 años, 2 meses y 5 días. Muy rápido, sí, sorprendente, aseveró el maestro. Iba yo a continuar enumerando las cantidades enormes de cables, luces y dispositivos diversos que forman parte de la torre, pero Dante me interrumpió. Es una estructura que impresiona por lo enorme, ciertamente. Es equilibrada, simétrica, mecánica, y me atrevo a decir que es también elegante, pero no llego a percibir el arte en esta obra que atrae a las multitudes que dices. Como soy de otra época, ¿puedes por favor ilustrarme? ¿Qué han dicho sobre ella los estetas de tu tiempo? Los artistas no la aprecian mucho, expliqué. En 1887, más de 300 artistas, entre los cuales los más importantes escritores, pintores, compositores y arquitectos, escribieron una protesta de los artistas contra la torre del señor Eiffel. Lámpara de calle, la llamó Léon Blois. Esqueleto de atalaya, dijo Paul Verlaine. Mástil de hierro de aparejos duros, fue el juicio de François Coppée. Pirámide alta y flaca de escalas de hierro. Esqueleto gigante falto de gracia, cuya base parece hecha para llevar un monumento formidable de cíclopes, sentenció
Guy de Maupassant. Pero Eiffel se defendió argumentando que también un ingeniero puede hacer una obra grandiosa. El hecho es que la torre hoy se impone a todos. Nada hay en el mundo que atraiga a más turistas y ya ninguno se atreve a criticarla. Además, la pintan e iluminan con luces de muchos colores y desde lo alto la vista de París es increíble. Dante se volvió hacia mí y mirándome a los ojos me preguntó: puesto que sabes tanto sobre esta obra, imagino que también tú estuviste frente a ella. ¿Qué sentiste? ¿Cuál es la emoción que produce? ¿Y qué piensas de ella como arte? Sí, estuve allí y puedo asegurarte que sobrecoge, no por la forma o por lo que representa la obra en sí misma, sino por sus dimensiones. Ante ella te sientes pequeño, diminuto, insignificante, uno más entre los millones de turistas que como hormiguitas la visitan, la recorren y suben y bajan por sus estructuras. Pienso que en ella se resume el espíritu de la civilización moderna que se manifiesta en el culto a lo desmesurado y deslumbrante, al fierro, a la máquina, a lo mecánico, que son endiosados de modo tal que ante ellos nos sentimos pequeños y sin fuerzas ni valor. Comprendo, comentó Dante compasivo. Entonces apuremos el paso, porque es urgente que terminemos de recorrer el infierno para luego remontar por el purgatorio y ascender al paraíso. Estación 20. Lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo. Comenzamos a descender por un sendero escarpado. Mientras avanzamos, Dante me explicó que más allá de estas rocas encontraríamos 3 círculos de piedras que van reduciéndose por grados, que son las causas de los males que causan los humanos en el mundo. Yo lo escuchaba concentrado, seguro de que Dante continuaría una lección importante. Y en efecto, luego de una pausa, continuó explicando los cimientos más profundos de una ciencia racional de la ética en los que pueda fundarse una civilización superior. Malo es lo que ofende al hombre, que lo empequeñece y lo lleva a ser inferior a sí mismo. Bueno es lo que lo eleva y lleva a ser más que lo que es. ¿Qué es lo que lleva a superarnos y a ser más que lo que somos? Pregunté. 3 son las cosas que elevan al ser humano y que al buscarlas se engrandece y eleva hasta su más perfecta y plena realización. Ellas son la verdad, el bien y la belleza. La búsqueda de la verdad y del conocimiento de todo lo que existe conlleva que cada realidad que el ser humano logra conocer queda en su mente y pasa a formar parte de su conciencia, de su intelecto, de su espíritu, que con ello se expanden y enriquecen. La verdad lo hace libre, porque el conocimiento da al hombre la capacidad de servirse de las realidades que conoce, de transformarlas, de perfeccionarlas. El mal, en este sentido, consiste en despreciar el conocimiento, en no buscar la verdad, en persistir en la ignorancia, en complacerse en el error, en adherir a la mentira. Mantenidos en la ignorancia, la conciencia, el intelecto y el espíritu se encogen, se atrofian, se reducen. Si la mente se adhiere y se mantiene en el error, la conciencia, el intelecto y el espíritu se deforman, se desfiguran, se retuercen y pueden llegar incluso a adquirir las formas monstruosas de la falsedad y la mentira. Los que así vivieron en el mundo llegan al primero de los círculos de piedra que pronto visitaremos. Terminan en ese lugar, no porque alguien los envíe allí,
sino porque ellos mismos se hicieron en sus vidas tal como los veremos en este mundo de las sombras. Dante calló un momento y, percibiendo que yo había comprendido bien lo que me había explicado, continuó. Existe un bien y una perfección posible en cada cosa, persona, relación o circunstancia. Amar ese bien y desear y buscar la perfección conforme a la naturaleza de cada cosa, trátese de uno mismo, de otros humanos, de las plantas y animales con que compartimos la vida, y también de los ríos, las montañas, los mares, las lluvias, los vientos y toda materia existente en el universo, es lo que desarrolla y perfecciona nuestra voluntad, conciencia y espíritu. El deseo y amor que nos unen al bien que está en toda y en cualquier realidad existente nos convierten en seres buenos, empáticos, pues el amor produce semejanza del amante con lo amado. El deseo del bien perfecciona la voluntad y la capacidad de amar, y cada realidad que el humano llega a amar en su propio bien transfiere su bondad al sujeto, y esa bondad permanece en su conciencia, voluntad y espíritu. Y cuando el hombre y la mujer perfeccionan cualquier realidad, trátese de él o de ella misma, de otras personas o de cualquier ser vivo o inerte que exista, se perfeccionan a sí mismos en su propio bien. El mal, en este sentido, consiste en despreciar la realidad, en no desear su bien, en permanecer en la indiferencia y la apatía, en complacerse en lo defectuoso y, aún más grave, en odiar el bien y la perfección de otros. Mantenidos en la indiferencia y la apatía ante el bien, la conciencia, la voluntad y el espíritu se mantienen encogidos, atrofiados, reducidos. Y si la voluntad se adhiere a lo defectuoso y nocivo, ella misma se deforma, desfigura, retuerce y puede llegar incluso a adquirir formas monstruosas. Los que así vivieron en el mundo llegan al segundo de esos círculos de piedra que pronto visitaremos. Terminan en ese lugar no porque alguien los castigue por su maldad, sino porque ellos mismos se hicieron en sus vidas tal como los veremos en este mundo de las sombras. Dante tomó un respiro que aproveché para decirle: Maestro, con toda claridad procede tu razonamiento que distingue nítidamente el bien y el mal. Eres como un sol que ilumina mi mente y la libera de toda confusión. Tan gratas son para mí tus explicaciones que te ruego que continúes y me ilustres sobre lo que encontraremos en el tercero de los círculos de piedra. Así como hay una verdad y un bien ocultos en toda realidad existente, continuó explicando mi maestro, así se encuentra oculta o manifiesta la belleza en toda cosa, en todo ser viviente, en todo ser humano. Apreciar la belleza de un árbol, de un paisaje, de un ave, de un insecto, la belleza de un río, de las montañas, de la luna, del viento, de la lluvia y la nieve, la belleza de los ojos, del rostro, del cuerpo de una mujer y de un hombre, la belleza de una obra de arte, de una poesía, de una escultura, la belleza de un razonamiento, de un teorema, de un lenguaje, la belleza del alma de una persona, en fin, apreciar y admirar la belleza manifiesta en toda realidad existente, develar ante la propia conciencia la belleza que en todo aquello pueda permanecer todavía oculta, e incluso más allá, tratar de embellecer aquello que es ya bello, buscando su perfección, son las actitudes y disposiciones que embellecen la conciencia y el espíritu. Al contrario, gustar de lo feo, apreciar lo horrendo, ensuciar lo hermoso, destruir lo bello, deforman, desfiguran y retuercen la conciencia y el espíritu y pueden incluso llevar a que el sujeto adquiera formas interiores monstruosas.
Los que así se comportaron en el mundo terminan en el tercero de esos círculos de piedras que pronto visitaremos. Pero ahora dejemos todo esto y sígueme, que es hora de ponernos nuevamente en marcha. La quebrada por la que debimos descender era tan escarpada y cenagosa que causaba espanto. El paisaje se veía enteramente ruinoso y las piedras se desplomaban a mi paso, por el peso de mi cuerpo al pasar sobre ellas, mientras que Dante, como era puro espíritu, avanzaba sin dejar siquiera una huella. En el primer círculo, el de los que no supieron buscar y encontrar la verdad, todo era confusión e insensatez. Las sombras, que eran allí multitudes, hablaban estupideces incomprensibles y nadie consentía nada que escuchara decir a otros. En el segundo círculo, las sombras se dañaban unas a otras, punzando sus cuerpos inmateriales con agujas, desgarrándose mutuamente con instrumentos cortantes, torturándose con los más viles procedimientos que mis estudios literarios me habían hecho conocer. En el tercer círculo estaban seres horrendos, que al solo mirarse unos a otros emitían alaridos de espanto. Descendimos las 3 cavidades lo más rápidamente que pudimos, sin detenernos a mirar ni a hablar con ninguno, pues por solo observarlos a la distancia me provocaban arcadas y vómitos que no era capaz de contener. Al verme en ese estado lamentable, el maestro me reprendió con palabras firmes. Lo que te perjudica es la proximidad inevitable de estos seres torcidos, porque los errores, las maldades y las fealdades son como virus contagiosos que se transmiten fácilmente de unos a otros. Pero tú superarás estos efectos porque no eres de este mundo y no has llegado aquí por curiosidad, sino para adquirir un aprendizaje completo mediante la experiencia directa de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo horrendo y lo bello. Estación 21. Destructores de la naturaleza. Así fue que continuamos descendiendo hasta que llegamos a una especie de bosque, cuyos árboles no tenían hojas verdes, sino que eran de un fuerte color oscuro, como de petróleo sucio. Los árboles no tenían ramas armoniosas, sino retorcidas y nudosas. Tampoco se veían frutos, sino solamente abrojos y espinas. La flora y la fauna que allí existía no mostraban la diversidad de especies que se puede encontrar en alguno de los pocos bosques incontaminados que aún subsisten en la tierra, porque todo era allí árido, deforme y espantoso. Hacía un calor húmedo e insoportable que se pegaba a la piel. Por todas partes se oían murmullos lastimeros, pero no se veía a nadie que emitiese esos sonidos, por lo que me detuve espantado, creyendo que se trataba de gente que se ocultaba con fines perversos. Mi maestro puso fin a mis cavilaciones y miedos cuando me dijo: si rompes una de esas ramas, te darás cuenta de que tus pensamientos están equivocados. Alcé entonces el brazo y cogí una rama pequeña de un árbol que parecía un gran ciruelo, y lo corté. Entonces sentí que el tronco me hablaba: ¿por qué me desgarras? Enseguida mi mano se tiñó como de sangre, que no era roja sino negruzca y espesa. El tronco continuaba gritándome: ¿por qué me rompes? ¿Acaso no tienes piedad ninguna? Nosotros, que ahora somos troncos secos, fuimos humanos en el mundo, por lo que deberías ser más compasivo. Como una caña que arde por un extremo y por el otro rechina por el aire caliente que sale por ahí, hacía que el tronco expelía palabras y sangre. Entonces, asustado, dejé caer la rama al suelo. Mi guía sintió necesidad de dar explicaciones al tronco, porque ni su intención ni la mía eran acrecentar los dolores
de esas extrañas criaturas. «Oh alma malherida», exclamó el poeta, «este hombre no sabía el dolor que te infligía al desgarrar una pequeña rama de tu tronco. Es preciso que le ilustres quiénes son ustedes, para que él comprenda lo que sucede en este bosque de muerte y de dolores. Los que formamos este bosque inerte», comenzó a explicar el árbol que yo había herido, «somos hombres y mujeres de una generación despiadada que destruyó gran parte de la biodiversidad del planeta Tierra. Nos resistimos a aceptar la verdad que los científicos pregonaban sobre el daño que nuestras industrias y nuestro consumismo hacían a la ecología y al medio ambiente. Tampoco respetamos el bien que corresponde a cada cosa y a cada ser viviente, que utilizamos con avidez y egoísmo, y no nos importó si nuestras empresas afearan los paisajes y deformaran la hermosura del orden natural. No nos inquietó polucionar el aire utilizando el carbón y el petróleo que producían gases tóxicos, ni emplear químicos que contaminaban las aguas y los campos, de modo que en el transcurso de pocos años provocamos una verdadera catástrofe en la biosfera. El planeta entero se calentó varios grados por encima de la temperatura normal. El desastre ecológico y ambiental fue resultado de haber atentado durante décadas simultáneamente contra la verdad, contra el bien y contra la belleza de la creación. El tronco dio por terminada su explicación, pero mi maestro quiso saber algo más y lo interrogó. «Explícale a mi amigo cómo es que el alma de los que se encuentran aquí contigo se encierra y queda atrapada en estos árboles secos». «Lo que sé», respondió la voz quejumbrosa proveniente del tronco, «es que cuando una de las almas feroces de nuestra generación impía y destructiva se separaba del cuerpo al morir, era de inmediato enviada a este círculo infernal, cayendo al suelo, sin que se le hubiese asignado un lugar particular, sino que quedaba al arbitrio del azar. Caía y como el suelo es pantanoso, se hundía en la humedad y brotaba como la semilla de un árbol cualquiera. Pero las arpías se alimentaban de sus hojas, secando así el árbol sin que por ello dejara de crecer, seco por fuera, mientras que por el interior del tronco y en sus ramas comenzaba a circular no savia vegetal ni sangre humana, sino una materia negra y viscosa de carburantes que emergen desde las profundidades. Esa circulación dolorosa es la que nos hace quejarnos sin parar, por lo cual no podemos ni por un segundo olvidar que agotamos recursos valiosos sin preocuparnos de las generaciones venideras, ni del daño a la ecología, ni de la contaminación de la atmósfera, los mares y las tierras fértiles. El tronco seco, que ahora sabía yo era la sombra de un humano, pareció dudar, pero Dante le exigió que dijera todo lo que tenía en mente. Entonces, exhalando el quejido más lastimero de todos los que escuché en mi recorrido por el infierno, exclamó: «Lo que yo hice, igual que todos los que nos encontramos aquí, fue levantar para mí mismo una horca en mi propia casa». Al escuchar esta terrible confesión, se me ocurrió que al regresar al mundo debiera llevar una prueba de haber estado en ese lugar de miseria y muerte, que sirviera para alertar sobre lo que nos espera si no cambiamos de rumbo. Recogí la ramita del árbol que había cortado y tirado al suelo, la cual se había convertido en un negro carbón. Pensé, los científicos sabrán descubrir su composición y su origen, y lo puse en mi bolsillo. Entonces el tronco, con voz lastimera, agregó: «Oh almas que han contemplado el lamentable estrago que me ha separado de mis ramas, les suplico que las recojan y las dejen al pie de lo que queda de este triste árbol». Al escuchar estas palabras que expresaban tanta desolación,
Dante y yo reunimos las ramas dispersas y las dejamos junto al tronco, que ya no podía hablar, pues lo ahogaba el sollozo. Permanecimos todavía atentos por si quisiera decirnos algo más, cuando de pronto nos sorprendió un rumor extraño. Era una ventisca caliente que levantaba una nube de arena que golpeaba las ramas secas de los árboles, que ahora se lamentaban, manifestando aún mayor sufrimiento que antes. Es a causa del calentamiento global del planeta, explicó apresuradamente el tronco que hablaba con nosotros, y no dijo ni una palabra más, pues quedó emitiendo aullidos de dolor. Dante me tomó del brazo, me sacó del sombrío bosque y me condujo apresuradamente hacia una explanada que estaba al otro lado del círculo. Yo estaba muy triste, pensando que todo aquello estaba sucediendo en mi planeta, al que no tardaría demasiado en regresar.